Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Gómez, coordinador del Laboratorio de Ingeniería Química y de Elementos. Les doy la bienvenida a nuestro departamento de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad les voy a dar la charla de seguridad que hacemos semestralmente para los estudiantes nuevos. Es importante desarrollarla ya que al final se hará una pequeña evaluación y con esta, pasando esta, se les permitirá ingresar a los laboratorios. En el desarrollo de la charla les estaré contando un poco de los laboratorios con que contamos, pero principalmente está enfocada a las normas de seguridad que deben seguir durante la estancia en los laboratorios, no solo del departamento, sino de la Universidad de los Andes. Como primera parte, les presento los nombres de los laboratorios. Tenemos actualmente en Ingeniería Química estos laboratorios que ven acá en esta parte. Estos laboratorios tienen cada un objetivo y unos equipos específicos para el desarrollo de pruebas. Esta es la nomenclatura, cada uno tiene su nomenclatura dentro del edificio Mario La Serna y están a su disposición. Actualmente, y con el objetivo de mejorar la infraestructura para el desarrollo de las prácticas, especialmente de alimentos, se está desarrollando el laboratorio ML108, también dentro del edificio Mario La Serna, el cual está en proceso de construcción y va a tener equipos especializados para el desarrollo de las actividades en ingeniería de alimentos. Claro está que los laboratorios se pueden utilizar tanto para ingeniería química como para ingeniería de alimentos, de acuerdo a las actividades planteadas y que están desarrollando, que van a desarrollar dentro de los mismos. Actualmente contamos con más de 700 metros cuadrados de área y más de 400 equipos a su disposición. Ya con el nuevo laboratorio, pues estos valores van a aumentar y les va a permitir ampliar el espectro de posibilidades para el desarrollo de proyectos de investigación. Nuestro horario, comúnmente tenemos el horario de lunes a viernes de 7:30 a 5:30, 7:30 am a 5:30 pm y los sábados de 8 am a 1 pm. De igual forma, para el inicio de su vida experimental dentro de nuestros laboratorios, se va a desarrollar en la espacio designado para las prácticas de la clase de introducción y diseño integrado de productos y procesos. Bueno, como normas básicas tenemos estas que les presento. Tenemos algunas normas que son generales para todos los laboratorios. Hay unas específicas, pero que son sobre todo para laboratorios como biotecnología. Bueno, inicialmente bata, gafas, guantes bien puestos. Nosotros tenemos dentro del departamento, dentro de los laboratorios, un equipo de trabajo conformado por técnicos auxiliares que están a cargo de cada laboratorio y les ayudan a sus pruebas, a la programación de sus pruebas, al manejo de los equipos, al alistamiento de materiales y reactivos, pero también están pendientes que cada usuario, no solo ustedes, cada usuario, eh, cumpla las normas y si no lo hace pueden generar algunas sanciones. Bata de gafas y guantes bien puestos, zapato cerrado, puede ser de cuero, puede ser de otro material, pero debe estar cerrado, cabello recogido, la firma de los formatos que más adelante los vamos a ver, el trabajo ordenado y seguro, siempre nos hemos caracterizado por el orden para un espacio seguro. Entonces la idea es que ustedes generen o empiecen a tener esa cultura de trabajo seguro, empezando por el orden. No está permitido el uso de elementos que se puedan enredar. Aquí los ven, bufandas, aretes, anillos,
los mismos audífonos, porque tenemos máquinas, equipos que tienen movimiento, se pueden enredar y generar un accidente. O con estos mismos pueden golpear material que puede tener sustancias peligrosas, por ejemplo. Prohibido el uso de audífonos, entonces es importante tenerlo presente, no solamente porque cuando son audífonos con cable se pueden enredar, sino que eh, evitan que cada uno de ustedes esté concentrado en la actividad que está desarrollando y puede aumentar la probabilidad de un accidente. También puede generar una distracción en caso de alguna emergencia y que haya necesidad de evacuar. Entonces, audífonos totalmente prohibidos independiente de que sean inalámbricos o con cable. Consumo de alimentos está prohibido por el tema de contaminación. Los laboratorios o todos los espacios que tenemos en ingeniería química se trabajan sustancias que pueden ser tóxicas, pueden ser irritantes, pueden generar quemaduras. Si se consumen alimentos, la probabilidad de sufrir daños en la salud es mayor. Es totalmente prohibido consumir alimentos, ingerir bebidas, cualquier tipo de sustancia o de alimento. Prohibido hablar por celular, igual pues tiene el mismo objetivo del uso de audífonos, la distracción. Adicional que el celular pues ya impide tener las manos libres para el desarrollo de las actividades y genera una distracción. En los laboratorios tenemos o contamos con unas matrices en donde aparecen este tipo de indicaciones. Ahí pues pueden verificar cuando estén dentro del laboratorio cuáles son las prohibiciones. Entre esas están estas principalmente. Bueno, nosotros les pedimos a todos los estudiantes que lleven mínimo bata y gafas. Entonces, importante que tengan en cuenta, si ustedes llevan una bata de este tipo con manga corta o muy corta en la parte de abajo, no se les permitirá el ingreso. ¿Por qué? Porque la bata no protege, este tipo de batas no protege gran parte de los brazos y tampoco gran parte de las piernas, extremidades inferiores. Y en caso de algún derrame de una sustancia química, no se va a disminuir el riesgo o el daño por, por el contacto con esa sustancia o con superficies calientes también. Las batas deben ser como por ejemplo estas que están acá. Son batas antifluido. Recomendable que tengan este tipo de mangas. Son mangas resortadas, lo que hace que, así como en las chaquetas, evite que las mangas estén muy abiertas y pueden ayudar a sostener o mantener los guantes pegados a la piel, en el caso que se estén utilizando guantes. También evitan que la manga se pueda resbalar o correr hacia atrás y dejar un espacio grande expuesto a cualquier sustancia. Antifluidos se recomienda también porque, bueno, como su nombre lo indica, evita o no absorbe líquidos, es liviana, entonces te permite un trabajo cómodo, es fresca, entonces evita de pronto cuando hayan varias personas en el laboratorio que haya o que se acalore la persona que la está utilizando. Entonces son las recomendadas, son las que nosotros usamos, entonces recuerden, manga larga, puño resaltado si es posible, la bata hasta la rodilla, mínimo. No tampoco puede ir muy abajo de la rodilla porque ya se convierte en un obstáculo para movilizarse. Estas batas se consiguen dentro de la universidad con estas características, sin embargo ustedes pueden adquirirlas en otros lugares y que cumplan las mismas características. Se les pide que por favor no las manden a marcar
como es esto. Bueno, si es en la librería, pues ellas tienen una marca de unidades, pero no marcarlas con sus nombres ni con eh, distintivos de los laboratorios o nombres de cada laboratorio, porque esas son las que usan ya los funcionarios como tal o los estudiantes de posgrado. Únicamente con el escudo o sin nada, no hay problema. Pueden usarla totalmente blanca, pero que cumpla con las condiciones ya dichas. Otra condición que no se recomienda son batas con cremallera. En caso de alguna emergencia, una bata con cremallera es más difícil de abrir. Una bata con botón se puede quitar fácilmente si hay una emergencia, entonces se pueden romper los botones. Y la cremallera, pues como nos pasa en algunas ocasiones con las chaquetas, se puede trabar la cremallera y pues no se puede retirar la bata en caso que se necesite retirar rápidamente. Entonces son las condiciones para la bata. Las gafas. Las gafas requieren también que sean de un tipo especial. Estas son un ejemplo. Son gafas bastante livianas. Tienen aquí un sistema para adaptar a diferentes tamaños de rostro. Y estas viseras se pueden intercambiar. Son batas de seguridad recomendadas para el uso laboratorio. Además tienen una protección pues, para todo el rostro y tienen protección lateral, que es esta parte de acá. Entonces, con estas pueden utilizarlas y estarán protegidos. Si utilizan gafas formuladas, las pueden usar. Sin embargo, si es un proceso bastante peligroso, riesgoso, es mejor utilizar encima este tipo de gafas o unas monogafas. Como les digo, pues las gafas que están formuladas se pueden utilizar. Ya pues pueden consultar con el personal del laboratorio o conmigo si lo desean. Este tipo de gafas no es recomendada, ya que estas gafas son mucho más pesadas que estas y no tienen buen agarre. Estas tienden a caerse y ya no protegen bien la vista, que es lo que se requiere proteger. Adicionalmente, estas se rayan más fácilmente, lo que hace pues impide la visibilidad y el trabajo cómodo dentro del laboratorio. Recomendadas estas a la marca que es pionera y con mejores productos de seguridad, no solo gafas, es la marca 3M. 3M. Esta marca es recomendada, pero ustedes pueden conseguir otra marca, no hay problema, para adquirir sus elementos. Perfecto. Los guantes. Los guantes no son necesarios utilizarlos siempre. Depende del proceso que estén realizando. Si, bueno, ustedes son estudiantes de alimentos y van a hacer una preparación de un nuevo producto alimenticio que no requiere sustancias químicas, no tendrían que utilizar guantes. Estos se recomiendan cuando ustedes requieren o van a hacer trabajos con sustancias químicas principalmente, o van a trabajar en un espacio en donde si bien ustedes no trabajan con esas sustancias, otros compañeros sí, y van a manipular material que puede estar contaminado o impregnado con esas sustancias. Entonces, los recomendados son guantes de nitrilo. Hay guantes de nitrilo de este tipo, hay de todos los colores, generalmente se encuentran azules, blancos o verdes, en algunas ocasiones negros, que son los que se utilizan para eh, trabajo diario, trabajo normal, digámoslo así, en el laboratorio, es decir, con sustancias no tan fuertes ni condiciones tan extremas de trabajo. Ya para, por ejemplo, utilizar sustancias químicas concentradas, sobre todo corrosivas, hay unos guantes que también son de nitrilo, pero son de un calibre mucho mayor, que son estos. Son guantes tipo Solvex y también se encuentran en la marca 3M.
Aquí está la referencia, pues ahí los pueden encontrar. No siempre se van a utilizar este tipo de guantes, pero sí cuando requieran el uso de sustancias bastante peligrosas en concentraciones altas. Estos guantes también tienen la ventaja que eh, son mucho más largos y pueden proteger hasta la parte del codo. Hay unos que son más cortos, otros más largos, pero de acuerdo al trabajo tienen distintos tamaños. Estos de acá ya son guantes, pues, digámoslo así, normales, con un tamaño promedio, de diferentes tallas, S, M y L, que protegen hasta la muñeca. No utilizar, está prohibido utilizar guantes de látex. Los guantes de látex no presentan, no generan o no dan protección ante ninguna sustancia química y no son recomendados porque también se pueden ver afectados por calor, aunque los de nitrilo no, no son aptos para el calor, pueden soportar un poco más que los de látex. Si van a trabajar con sustancias, con procesos que requieran o que en su proceso tenga fuentes de calor, hay otros guantes adecuados para eso. Entonces, guantes de látex en ningún laboratorio. Seguramente para unos procesos en alimentos podrían funcionar, pero ustedes consultan antes de adquirirlos. Protección respiratoria, pues esto también ustedes deben tenerla. Ustedes deben tener, perdón, ustedes deben tener protección respiratoria, protección respiratoria, entonces acá les muestro otra vez, entonces, bata, gafas, guantes cuando lo requieran y protección respiratoria cuando lo requieran. Aquí les muestro también un tipo de tapabocas que es adecuado. Este también se encuentra en la marca 3M, aunque hay otras marcas que se utilizan y que también funcionan. Generalmente, ¿para qué se necesitan tapabocas? Para cuando están moliendo, hay material particulado, hay muchos procesos en donde se hace molienda o en donde se utilizan polvos, no necesariamente tóxicos, pero que sí tienen un tamaño muy pequeño que puede afectarle las vías respiratorias. Entonces es recomendable este tipo de tapabocas. Pueden ser con estas válvulas o pueden ser sencillos. No se recomienda estos tapabocas, porque estos tapabocas ya son para proteger no a la persona, sino al medio. Entonces estos seguramente se van a utilizar para preparación de alimentos, en el laboratorio de alimentos como tal, en el espacio que va a quedar para alimentos. Ya para los otros espacios no sería recomendable utilizarlos. Una claridad también es que durante la contingencia, durante la pandemia y hasta que las autoridades no digan lo contrario, se les exigirá tapabocas en todo momento dentro de la universidad, no solo dentro del laboratorio, sino dentro de la universidad. Ustedes, por ejemplo, pueden usar, si lo desean, hasta el momento no han dado instrucciones de que no se pueda, pueden utilizar este tapabocas, pero si van a ingresar al laboratorio y su proceso es distinto a un proceso común en donde no utilicen material particulado, deben utilizar un tapabocas de este estilo. Para tener claridad, este tapabocas les va a servir solo para contingencia y algo de alimentos, como les comento. Entonces también ustedes deben traerlo en caso de requerirlo. Bueno, ya otros elementos de protección que tenemos y que pueden requerir son, por ejemplo, guantes de corte. Los guantes de corte ustedes no deben adquirirlos para cualquier proceso que requiera utilizar herramientas cortopunzantes. Puede ser desde un bisturí, un cuchillo, una sierra. Deben exigir a la persona del laboratorio que les preste unos guantes de este estilo. Esto para proteger sus manos de cortaduras.
No importa, y también hago claridad, que sea un proceso sencillo. Por ejemplo, nosotros cortamos papel, cortamos cartulina, cartón. Posiblemente en alguno de sus experimentos necesiten cortar eso. Pelamos fruta, pelamos verduras. Si bien en nuestras casas no se utilizan guantes de estos, en el laboratorio sí deben utilizarlos, independiente de la actividad, así sea cortar papel. Porque debemos protegernos y evitar algún tipo de accidente en el ambiente del laboratorio. Entonces estos se los suministramos, se los prestamos. Los siguientes son guantes de tipo carnaza. Es generalmente el material de lo que vienen hechos. Hay otros materiales, pero el objetivo principal es poder trabajar en superficies calientes. Estos guantes también se los prestamos en el laboratorio. Son guantes que están disponibles para cuando van a utilizar hornos, muflas, planchas. Y lo mismo, si van a trabajar con un proceso que tenga temperaturas altas, mayor a 50 grados Celsius, pueden pedirlo en el laboratorio prestado. Otro tipo de protección que ustedes pueden requerir es protección respiratoria. Este tipo de protección también la pueden requerir en el laboratorio, diferente a la que vimos anteriormente. Esta es un poco más especializada o más especializada. Por ejemplo, este tipo de tapabocas grises se utiliza para cuando existan vapores orgánicos muy leves o sustancias volátiles muy leves, porque tienen un filtro de carbón activado que atrapa esas sustancias. Si el trabajo es con sustancias con volatilidad más alta, con peligrosidad más alta, se les puede dar o se les puede prestar este tipo de máscaras. Estas máscaras, estas máscaras son mucho más robustas que este tipo de tapabocas y les confieren mayor protección. No siempre van a necesitar este tipo de protección, ya que tenemos en los laboratorios cabinas de extracción. Las cabinas de extracción están hechas para evacuar todos los vapores o todas las sustancias volátiles que se puedan estar utilizando o diferentes tipos de vapores que se deriven de algún proceso. Los evacúan para evitar acumulación de los mismos o bien sea gases también, acumulación de los mismos en el laboratorio y pues posibles daños a la salud de los usuarios. Eh, entonces estos los pueden también ubicar con los técnicos auxiliares de cada laboratorio. Dentro de las normas básicas y dada la contingencia, se tienen unos adicionales, unos pictogramas, una señalización adicional dentro de los laboratorios que ustedes deben tener muy presentes y cumplir. El primero, el distanciamiento, 2 metros mínimo entre personas. Dentro de los laboratorios se hizo una tarea, una labor de demarcación de todas las áreas en las que pueden estar los estudiantes, cumpliendo el distanciamiento y el aforo. Cada laboratorio tiene un aforo distinto al normal para cumplir estas condiciones de distanciamiento. Entonces van a encontrar algunos letreros como estos, no solo en los laboratorios, sino dentro de toda la universidad, alrededor del campus, que les indicarán esta condición. También dentro del laboratorio se instalarán esta señalización que indica el lavado de manos. Dentro de ingeniería química y de alimentos, los laboratorios, contamos con jabón para todos los usuarios, estudiantes, personal técnico, profesores y demás, debidamente señalizadas las zonas para que puedan hacer el lavado de manos cada 3 horas. Y que no tengan, en caso de que sea un proceso largo, estén en el laboratorio durante más de 3 horas, no tengan que desplazarse al baño, sino que encuentren ese hub dentro de los laboratorios. También está señalizado, debidamente señalizado el uso del tapabocas. Este, como les comentaba anteriormente, es
es totalmente obligatorio para todo el campus. De hecho, pues va a ser para todo el país, el distrito y demás. También se va a tener en todos los laboratorios una única puerta de entrada y una única puerta de salida. ¿Esto para qué? Para evitar flujos cruzados entre las personas que salen y entran y evitar en los laboratorios que tienen más de una puerta, más de dos puertas, evitar que hayan varias entradas o varias salidas. Entonces, solamente en cada laboratorio está habilitada una entrada, una única salida, debidamente señalizada y abierta todo el tiempo. Y por último tenemos también dispensadores de gel antibacterial. Adicional a el jabón y el área para el lavado de manos tenemos dispensadores, uno por cada puerta. Entonces, uno para cada entrada, uno para cada salida en todos los laboratorios. Entonces, con esto nos aseguramos que ustedes tengan los recursos y la disponibilidad de recursos para poder cumplir con el lavado de manos y tener un trabajo seguro, cumpliendo pues las disposiciones dada la coyuntura. Adicional también hay toallas de papel en todos los laboratorios, en varios espacios del laboratorio para que puedan secarse las manos, que es también las toallas que se utilizan para el secado de material o superficies. Entonces contamos con todo lo necesario para que ustedes puedan tener a su disposición esos materiales. Bueno, aquí algunas normas básicas un poco más detalladas, importante tenerlas en cuenta. Entonces evitar desplazamientos innecesarios sin correr dentro del laboratorio. Les hago claridad en algo. Estas normas obedecen al constante o a la constante visualización de estas condiciones o de estas malas prácticas dentro de los laboratorios. Claro está que a medida del tiempo esto va mejorando, los estudiantes son más conscientes de que cumplir estas normas, pero muchas veces se tienen desplazamientos dentro de los laboratorios corriendo, caminando rápido y ha generado accidentes. Siempre el desplazamiento debe hacerse con una justificación. No quiere decir que se les pregunte por qué se desplaza, pero evitar hacerlo sin ningún tipo de razón. No utilizar ningún frasco de reactivos al que le falte la etiqueta, eso es importantísimo. Nosotros dentro del laboratorio siempre evitamos tener sustancias químicas sin identificar, debido a que puede generar accidentes no tenerlas etiquetadas, no tenerlas debidamente señalizadas, lo que puede generar posibles especulaciones de que puede ser la sustancia y utilizarla sin las precauciones del caso. No utilizar ninguna herramienta sin conocer el uso, funcionamiento y normas, ya que ustedes están empezando sus carreras, están empezando su vida en la universidad. Es importante que siempre, no solamente por lo que están empezando, sino a medida que va transcurriendo los semestres, que consulten a las personas encargadas sobre el uso de los equipos, sobre el uso de las herramientas. Ahorita les explico un poco más de cómo ustedes van a apartar o solicitar los espacios y equipos para sus experimentaciones. Se aclara también que no se les va a dejar manejar algunos equipos robustos que son delicados, no solamente pueden tener algún tipo de riesgo para ustedes, sino que también pueden ser muy delicados y costosos. Entonces, a medida que ustedes vayan avanzando en el tiempo en su carrera, van conociendo los equipos y ya más adelante pueden utilizarlos de forma autónoma. No oler, inhalar, probar o tocar los productos químicos. Como les decía anteriormente, esto se pone porque ha pasado.
Generalmente lo que pasa es que los estudiantes los olfatean los productos químicos sin tener precaución o también los tocan. También se ha dado el caso que, aunque muy pocos casos, pero sí que los prueban también. Entonces es importante tener esa precaución. Si no conocen qué sustancia es, pregunten a la persona encargada del laboratorio para evitar algún accidente. No beber con la boca, entonces es líquidas, tomar sustancias líquidas para hacer diluciones, por ejemplo, para agregarlas o mezclarlas con otras sustancias. Se hace un proceso que se llama pipetear. Entonces también se ha observado, aunque no en los últimos tiempos, que hay personas que lo hacen con la boca. Dentro de los laboratorios tenemos todas las herramientas necesarias para que puedan hacer la experimentación de forma segura eh, y evitando improvisaciones dentro de los laboratorios. Utilizar las cadenas de extracción para manipular productos volátiles es un poco lo que les decía de la protección respiratoria. Contamos con estas cabinas para eh, evitar esa propagación de gases o de productos volátiles, de vapores dentro del laboratorio, es lo que puede generar aumentar un riesgo de intoxicación, de daños en la piel, etcétera. Entonces, siempre tener en cuenta que se deben manipular los productos volátiles en cabina. No acercar los envases de reactivos a llama ni calentar el mechero. Entonces, es importante tener presente cuáles sustancias son inflamables y siempre dentro del lugar de trabajo, dentro del punto de trabajo, identificar posibles fuentes de calor. Si hay dos grupos que van a trabajar en una misma cabina, no se les permite trabajar uno con una fuente de calor y otro con una sustancia inflamable. Sin embargo, ustedes deben también identificar esa condición para evitar accidentes en caso que las personas encargadas tengan muchas personas a cargo, por ejemplo, y no puedan estar pendientes 100% de cada grupo, de cada persona. Entonces, es importante hacer conciencia de ello. Transportar las botellas sujetadas del fondo y nunca de la boca, sobre todo cuando son sustancias en volúmenes mayores a 2 litros, 3 litros, 4 litros, hay muchas que se deben envasar en botellas de vidrio. Si se toman estas botellas por la boca o como decimos, por la oreja de la botella, el peso puede hacer que se rompa, caer al piso y esparcirse. Si es una sustancia corrosiva, puede generar quemaduras graves. Entonces, siempre transportarlas de la parte de abajo totalmente selladas. Si es una sustancia nuevamente corrosiva o inflamable, utilizar guantes. Una cosa adicional a esto es que deben siempre preparar las cantidades mínimas necesarias para cada proceso, evitando preparar grandes cantidades y así evitar tener que almacenar envases muy grandes y aumentar esa probabilidad de un accidente. Bueno, lo siguiente es contarles un poco de otra parte de la reposición de material. Cada estudiante es responsable de reponer el material que rompa dentro de los laboratorios. Entonces se les entrega siempre un material y que en su mayoría es vidrio. Si de forma accidental se le rompe o por algún tipo de descuido, tienen que reponerlo. Entonces se debe siempre avisar al técnico del laboratorio, al auxiliar, que se le rompió el material y nunca se debe recoger inmediatamente. Entonces se rompe, avisan y la persona encargada se encarga de recogerlo para evitar cortaduras. Ha pasado que si bien al momento de romperse nadie se corta, nadie se accidenta, cuando se va a recoger la persona lo hace rápidamente, posiblemente por nervios, y en ese momento se puede cortar. Entonces, evitar
hacerlo y siempre avisar a la persona encargada. En especial también, no solo cuando hay material, vidrio, sino posibles derrames. Si el material que se rompió tenía una sustancia dentro y se rompió y se derramó, entonces es más importante que se avise y evitar hacer una disposición, una recogida de ese material de forma independiente sin dar aviso. En caso de producirse algún accidente, avisar inmediatamente al encargado. No solamente van a estar los técnicos, los auxiliares, sino también un profesor en algunas ocasiones o un encargado que puede ser el asistente graduado. Cada clase tiene un asistente de laboratorio que también acompaña las actividades experimentales de cada grupo. Entonces, también es una persona a la que le pueden avisar, dar reporte. Nunca tomar decisiones rápidas sin consultar. Bueno, en este punto entonces ya terminamos la primera parte. Van a ver tres casos reales de accidentes en una universidad en Estados Unidos. En esta parte se muestra la importancia de los elementos de protección personal, la importancia de la planeación, la importancia de la consulta de los documentos de las sustancias químicas y la consulta de las personas expertas en cada tema, antes de tomar decisiones dentro del laboratorio que pueden perjudicar la salud o incluso llevar a una fatalidad. Entonces los dejo con el video, lo ven y ya continuamos con la siguiente parte de esta capacitación. We'd like people to remember that Sherry was 23 years old the day she went to work at UCLA for the last time, that she was a young girl living her life to the fullest. She really, really wanted to make a difference in the world. She really wanted to change it. Sheharbano Sanji, Sherry to her friends, was employed as a laboratory research assistant at the University of California, Los Angeles. She had just received her bachelor's degree in chemistry and was applying to law schools. On December 29, 2008, Ms. Sanji was transferring a highly reactive chemical when some of it sprayed onto her hands and synthetic sweater and spontaneously ignited. Sherry's older sister, Naveen Sanji, now a surgical resident at Harvard, recalls the day of the accident. When my phone rang unexpectedly and I saw that Sherry was calling me, I thought she was calling to tell me about another law school that she'd heard from. And it turned out to be a social worker from the UCLA Medical Center who told me what happened, and I was in shock. She had deep third-degree burns to over 40% of her body. Sherry Sanji died from her injuries 18 days after the laboratory accident. There was a life ahead that she was really looking forward to that was cut short by what happened to her at UCLA. Accidents in research laboratories are not isolated events. Since 2001, the CSB has gathered preliminary information on 120 explosions, fires, and chemical releases at university laboratories and other research facilities around the country. The accidents have caused deaths, serious injuries, and extensive property damage. This CSB video reports on 3 laboratory accidents. The 2008 fatality at UCLA, a death by accidental poisoning of a highly regarded Dartmouth College professor in 1997, and a 2010 explosion at Texas Tech University, or TTU, that severely injured a graduate student. It would be a shame if not every university stopped what it was doing whenever a major accident happens, like at TTU, like at UCLA, and take it as an opportunity to examine their own safety practices to determine what similarities there are. The CSB investigated the Texas Tech accident
producing a case study that the board believes includes important safety lessons for academia as a whole. The CSB is concerned with laboratory safety because it's an area that appears, in comparison to industry, pretty unregulated. There is an OSHA laboratory standard, but its focus is on exposure hazards and health hazards of the research work being conducted. University research is a large and highly competitive enterprise. The CSB estimates there are over 110,000 graduate students and postdoctoral researchers working in academic laboratories across the U.S. Government agencies and private organizations spend billions of dollars sponsoring research at university labs. Academic institutions, principal investigators, and lab workers face significant pressures to innovate, achieve, and gain funding and recognition for their work. Research conducted at university laboratories is often on the forefront of technology and innovation. It is important that this research continues and thrives, but it must be done within a strong safety culture where preventing hazards is an important value. On December 29, 2008, when most of the campus was closed for holiday vacation, Sherry Sanji was working on a research project at the UCLA Chemistry Department. According to a report by California State OSHA, Ms. Sanji was using a syringe to transfer a solution of tertiary butyl lithium, a dangerous pyrophoric chemical that ignites spontaneously on contact with air. Somehow, the plunger came out of the syringe barrel. The chemical was exposed to air. It caught on fire. She also had an open flask of a flammable solvent in the hood where she was working. She knocked that over. That caught fire as well. Chemist Dr. Jillian Kemsley reported extensively about the UCLA accident for Chemical and Engineering News, using documents obtained under California open records laws. My reaction to the news of Sherry's death was just shock. And I think pretty much the entire chemistry community was shocked. California OSHA cited UCLA's chemistry department for failing to require appropriate body protection for laboratory workers handling pyrophoric materials. An internal UCLA safety inspection of the same laboratory just 2 months prior to the accident found that personal protective equipment was not fully utilized by laboratory personnel. Yet on the day of the accident, Ms. Sanji had neither a flame-resistant lab coat nor the much more extensive protective clothing recommended by manufacturers of pyrophoric chemicals. Dr. Kemsley believes that even a flame-resistant lab coat would have helped. The flame-resistant lab coat would have given more time to react. It would have slowed the progress of the fire, and probably would have meant that her injuries were less severe. And though the university said it provided adequate safety training for workers, California OSHA found no documented evidence of this. This accident has affected the campus in a profound way, from my office to the PIs, to the chancellor and the upper administration. And we all recognized that we had to make some changes to our program to further strengthen it. Dr. James Gibson, director of UCLA's Environment, Health, and Safety Office, says UCLA has taken steps to improve safety accountability and oversight, improve training, provide proper protective equipment, conduct unannounced safety inspections, and improve laboratory safety culture. It's not going to happen overnight. That is something that's going to be a multiple-year process to really change the safety culture to where we think we should be. And Dr. Gibson urges other universities to take steps to improve their education, training, and safety culture. Once we get people to do that, we're going to see a dramatic decrease in the number of accidents that occur. One of our main aims is to try and make sure that this doesn't happen again and that no one has to go through what we went through. A lost life is not just an anonymous loss of life, but real people and families are profoundly affected. Safety has to be an absolute priority and the first priority for any laboratory. Ahora vamos a ver los reglamentos y formatos
dentro de la página del Departamento de Ingeniería Química de Alimentos, la cual les dejo en este link, van a encontrar en laboratorios, en la pestaña laboratorio, reglamentos y formatos de laboratorio. Aquí pueden consultar cada uno de los documentos que tenemos y que son de su interés. Importante, y antes de iniciar labores experimentales dentro de laboratorios o antes de solicitar espacios dentro de los laboratorios, que en el reglamento general de laboratorios está totalmente actualizado. La política de uso de equipos también es importante que la lean, y la directriz para los montajes. Ya a medida que va pasando la charla les voy contando un poco de cada cosa. Entonces, reglamentos en la página del departamento. El primero, y es de los más importantes, el formato PES. El formato PES permite establecer de forma detallada los procedimientos. Este formato lo encuentran en la página, en el mismo punto que les indiqué al principio. Formato PES, aquí lo pueden observar. Este formato, además de permitir establecer o presentar los procedimientos de forma detallada, también nos permite a nosotros programar las actividades dentro de los laboratorios, evitar ejecución de experimentos peligrosos. Es importante que ustedes revisen muy bien, primero pues con sus grupos, todas las pasos, los requerimientos en cuanto a equipos y sustancias antes de plantear un proyecto, debido a que hay sustancias que no podemos tener en los laboratorios y no podemos dejar que usen los estudiantes. Entonces el formato PES nos permite identificar también eso, evitar esa ejecución de experimentos peligrosos. Control de consumo de reactivos y uso de equipos. En ese formato ustedes ya lo van a ver al detalle, pueden encontrarlo en la página, lo van a ver el detalle y se les solicita qué reactivos, qué equipos, qué materiales van a utilizar, y así tener un control de los mismos, del uso de los mismos. Determinar el tiempo de uso de los laboratorios en docencia e investigación. Entonces ahí también pues se les solicita unas fechas, unos tiempos en los que deben cumplir, en este caso semanalmente, en la clase o en el espacio designado para introducción. Es eso, entonces ese es el formato PES, es la primera formato de herramienta que van a tener que diligenciar para ingresar a los laboratorios. Perfecto, entonces seguido de esto está el control de consumos de reactivos. Los reactivos ustedes los van a solicitar en el formato PES, pero al momento de estar en el laboratorio y cuando ya los estén utilizando deben apuntarlos en esta planilla, en este formato, porque no siempre la cantidad de sustancias que solicitan en el formato PES es la misma que utilizan en la experimentación. Muchas veces puede ser un poco más o un poco menos. Entonces es importante que el estudiante diligencie cada uno de los campos con las cantidades exactas y con todos los campos llenos para poder tener un control del inventario de esas sustancias. Es una obligación de cada estudiante hacerlo. Perfecto. Solicitud de materiales. Entonces aquí este formato se les facilita cuando están dentro del laboratorio y requieren material adicional al que solicitaron en el PES y en el correo de programación. Entonces, para adelantarles un poco, ustedes deben enviar un PES. El PES tiene que ser revisado por cada técnico responsable de cada espacio. Es importante que lo revise antes o los ayude el asistente de la materia para enviarlo. Si es aprobado, entonces cada grupo va a requerir o a enviar un correo requiriendo el espacio, tiene que especificar la hora, qué equipos va a usar, qué materiales, qué reactivos. ¿Por qué se hace así? Por lo mismo,
Muchas veces se envía el PES con el procedimiento que van a desarrollar, pero el PES no permite identificar día a día qué elementos van a utilizar exactamente. Entonces, por eso se les pide un correo de programación. Si dentro de ese correo no se envió el material, pero lo requieren, lo pueden pedir utilizando este formato. El formato de material roto, entonces, como les comentaba anteriormente, este formato se utiliza, lo deben diligenciar cuando han roto algún material. Es importante que lo diligencien y firmen, porque después se va a cargar un sistema y el sistema les va a recordar en caso de que no estén al día que deben reponerlo. Las fechas de reposición son 15 días después de romperlo para tener al día el inventario. Tenemos la ficha o la etiqueta para las sustancias químicas. Esta etiqueta también aplica para residuos peligrosos, aplica para sustancias químicas, puras o no. Si ustedes hacen diluciones, si hacen preparaciones de sustancias, también utilizan este tipo de etiqueta. Actualmente la universidad todavía está utilizando el sistema de Naciones Unidas. Ahorita miramos un poco qué es eso. Son estos pictogramas que ven acá, pero más adelante se va a actualizar a un sistema nuevo. Es importante también llenar todos los campos y colocar la etiqueta identificando esas sustancias para evitar nuevamente accidentes. También se cuenta con otras etiquetas un poco más pequeñas en caso de que los envases sean más pequeños. Contamos con un software de préstamo de equipos. Este sistema o este software se utiliza para registrar todos los préstamos que se hacen de préstamos de equipos y elementos. Este software se les cargará cuando ustedes requieren equipos. Se cargan a nombre, puede ser de un miembro del grupo o de todos los miembros del grupo, y deben siempre avisar al técnico auxiliar que ya terminaron con ese equipo, entregarlo limpio, en buenas condiciones, para que se pueda descargar de este sistema el equipo y no les quede como deuda, ya que si queda cargado les va a llegar un correo solicitándoles que hagan entrega. Es importante que eviten que suceda esto para evitar algún tipo de llamado de atención o una sanción de acuerdo al caso. El sistema también nos permite llevar un control de inventario de equipos y también cargamos aquí los pendientes de material roto u otros pendientes para tener un control de los estudiantes que están en deuda con los laboratorios. Bueno, les voy a presentar el segundo caso. Es importante que tengan muy presente cada uno de ellos, de los casos, porque en la evaluación se va a preguntar sobre estos videos que les presentamos. In August 1996, acclaimed Professor Karen Wetterhahn was conducting research on the biological impacts of heavy metals in her lab at Dartmouth College. She was working with small amounts of a highly toxic compound called dimethylmercury. She used a mechanical pipetting device to transfer the liquid compound while wearing latex rubber gloves. During this process, she later told colleagues, 1 or 2 drops landed on her gloved left hand. Dr. John Wynn is a professor of chemistry at Dartmouth College, where he has worked for almost 30 years. At the time of Karen Wetterhahn's accident, he was chair of the chemistry department. She was not aware that she was in any peril at the time. She cleaned up the accident, disposed of her gloves properly. Everything had been carried out in an appropriate fume hood in her laboratory, and that was that. The spill was not considered by her significant enough to report. She was in no danger as far as she knew. At the time, Professor Wynn said,
No one in the department knew that dimethylmercury could seep through the latex rubber gloves worn by Professor Wetterhahn. But 5 months later, in January 1997, she began to show serious neurologic symptoms as her balance, gait, and speech deteriorated rapidly. Despite medical treatment for heavy metal poisoning, 3 weeks later she became unresponsive and died in June 1997, 10 months after the accident. I think we were all stunned, not only that it was Karen, a very careful and capable researcher, but to find that such a seemingly innocuous event could have led to what ultimately was Karen's death was just unimaginably shocking. According to Dartmouth officials, Professor Wetterhahn had consulted the material safety data sheet for dimethylmercury, which advised the use of latex rubber gloves when handling the material. Professor Wynne says the tragedy led the university to emphasize the need for comprehensive hazard evaluations, rather than relying exclusively on the safety precautions from chemical suppliers. There was an increase in that sort of safety instruction in the sense that it expanded into things that we had not realized required such care and detail, such as glove material. The fact that she was doing something any of us would have done in terms of the care she took to transfer this small amount of material was, for all of us, the wake-up call, the signal event that says, whenever confronted with a material known to be toxic at whatever level, whether super toxic as this one was or not, we must be diligent, learn all we can from as many experts as we can about the nature of the hazard and about the protections that can be taken to handle it safely. Continuando con la presentación, entonces tenemos los sistemas de clasificación. En estos sistemas tenemos, o les muestro, diferentes tipos de etiquetado de sustancias químicas. Entonces el primero es la Comunidad Económica Europea. Este ya está obsoleto, ya no se usa, pero pues puede que en algunas sustancias se encuentre, pero muy pocas. NFPA, este sistema lo adoptaron los bomberos. El sistema NFPA es un sistema para transporte. Entonces muchos de ustedes habrán visto este rombo en donde el color azul indica salud, el rojo indica inflamabilidad, el amarillo indica reactividad y el blanco condiciones especiales. Entonces, por ejemplo, hay unos que tienen una W y una raya. Esto indica que no se debe apagar con agua. O una OX significa que es oxidante. Tienen diferentes siglas en esta parte para indicar o dar información rápida de qué sustancia puede ser o qué condiciones especiales se deben manejar. Está las Naciones Unidas. Entonces Naciones Unidas actualmente todavía se está utilizando en la universidad. Esta se utiliza para etiquetar sustancias, residuos peligrosos para transporte. Sin embargo, ya estamos migrando al sistema SGA, sistema globalmente armonizado. Hay unas equivalencias que ustedes van a encontrar. Entonces, tanto como en Comunidad Económica Europea, Naciones Unidas y Sistema Globalmente Armonizado, para tener siempre o tratar de siempre tener la misma forma de identificar visualmente los peligros asociados a esas sustancias. No solamente para sustancias líquidas, para sólidos o gases se tiene esa clasificación. Entonces ustedes van a encontrar más que todo este sistema y este sistema. Y ya más adelante vamos a migrar totalmente al sistema SGA. Bueno, para que también se hagan una idea de lo que tenemos, entonces se tienen estos pictogramas. Son todos los pictogramas que están en Naciones Unidas. Nosotros principalmente, ¿qué tenemos en los laboratorios de ingeniería química? Tenemos líquidos inflamables,
tenemos sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, sustancias corrosivas, oxidantes y algunos misceláneos que tienen condiciones especiales o distintas. No tenemos explosivos, no tenemos radioactivos, tenemos muy pocos sólidos peligrosos al humedecerse, tenemos muy pocos sólidos inflamables, peróxidos orgánicos también muy pocos. Y dentro de estos pictogramas van a encontrar equivalencias con SGA. Es importante que ustedes puedan, si bien no vamos a profundizar mucho en esta charla es más para tener un esquema básico y global de lo que tenemos en los laboratorios, de qué deben cumplir dentro de los laboratorios, para que ustedes puedan consultar a profundidad cada uno de los temas si así lo desean. Entonces pueden consultar Naciones Unidas para el etiquetado de sustancias químicas. Aquí les muestro las equivalencias más importantes o más comunes entre el líquido inflamable, por ejemplo. Entonces tenemos Naciones Unidas y SGA. Si ustedes notan, tenemos una llama en cada uno. Comburente, entonces son sustancias que pueden generar o potenciar una llama. Entonces, para que haya fuego se necesita oxígeno, una chispa, principalmente oxígeno y una chispa, y un líquido o un material que pueda ser combustible o inflamable. Y estas sustancias lo que hacen es potenciar o suministrar ese oxígeno para que suceda esa reacción. Entonces, estas también tenemos bastantes. Tóxicas, entonces, como ven, pues el pictograma es el mismo. Corrosivos también, pues sustancias tóxicas pues son todas las que pueden producir daños a la salud, incluso la muerte. Tenemos bastantes. Corrosivas, entonces son sustancias que pueden generar quemaduras graves o daños en infraestructura, no solamente para la piel, sino también para materiales como el metal. Y sustancias infecciosas o de riesgo biológico. Entonces ustedes van a encontrar etiquetado con este pictograma. No hay una equivalencia para las Naciones Unidas, pero para SGA, perdón, pero sí se utiliza este pictograma. Es importante. Sobre todo en los laboratorios de biotecnología y bioquímica se tiene este tipo de condición. No para sustancias químicas, sino más que todo para cultivos de microorganismos. Se va a encontrar esa peligrosidad. Para la disposición de residuos sólidos, entonces tenemos dos tipos, de hecho tenemos tres, pero aquí les muestro las que se van a utilizar más comúnmente. Entonces, para residuos no reciclables o residuos orgánicos, la verde. Entonces, si dentro del proceso están utilizando alimentos, todos los residuos que van a generar los alimentos y que no estén impregnados con sustancias químicas se van a disponer ahí. O papel usado, contaminado, no con sustancias químicas, en don mojado, algo húmedo, contaminado con sólidos de alimentos, etcétera, se va a disponer ahí. Para riesgo químico, entonces sería todo lo que es el papel con el que se limpió una mesa en donde hubo un derrame de una sustancia, o el papel que se utilizó para limpiar el material, los guantes que utilizaron para el proceso, los tapabocas, todo ese material que pudo haber tenido contacto con sustancias químicas sólidas o líquidas se dispone en riesgo químico, que es la roja. Y hay unas grises, aunque no son muy comunes, pero son para material reciclable. Dentro de los procesos también puede generarse ese tipo de residuos. Para la disposición de residuos líquidos, entonces tenemos estas pancartas, estos carteles, que están colgados en el gabinete de almacenamiento temporal de residuos químicos. Están impresos y también colocados en las puertas. Esto es lo que permite identificar en qué lugar se puede disponer un residuo líquido, residuo químico líquido. Es importante que siempre se informe al técnico auxiliar, no tomar la decisión de disponerlo, sino informar. Aunque tengamos
la disponibilidad de esta señalización y este mapa conceptual que nos indica dónde podemos arrojar cada sustancia, es mejor consultar, dado a que puede tener una condición especial y que no esté dentro de esta información. Este solamente es para residuos líquidos peligrosos. Si ustedes hicieron, no sé, una preparación de un alimento, el agua con lo que preparan un alimento no se arroja acá, se arroja al desagüe. Un proceso de lavado de material, ya el material pues ya se le ha retirado las sustancias químicas, pues el proceso de lavado pues va a disponerse dentro de las pocetas o dentro de los sistemas de desagüe del laboratorio. Es importante también no arrojar residuos químicos, en especial grasas, a las tuberías. Aquí también iría aceite, si utilizaron aceite iría acá. Independiente que esté contaminado o no, si no se va a utilizar y se va a disponer, se debe disponer de forma responsable. Dentro de los laboratorios se cuenta con estas herramientas para atender cualquier tipo de emergencia. Entonces, tenemos el kit de derrames. El kit de derrames está en cada laboratorio. Este no lo manejarán ustedes, lo utiliza el personal responsable del laboratorio. Y está para atender cualquier derrame de una sustancia química. Se tienen todos los materiales como paños absorbentes, material biodegradable absorbente, guantes, traje de cuerpo entero, gafas, etcétera, para poder recoger un derrame. Están las duchas de emergencia. En cada laboratorio tenemos duchas de este tipo, duchas para cuerpo entero, y varias de ellas tienen el lavaojos. Entonces, si existe algún tipo de salpicadura en los ojos, inmediatamente se deben dirigir a la ducha. Si por alguna razón no pueden ver porque les cayó la sustancia en los dos ojos, piden ayuda a los compañeros y los compañeros pueden dirigirlos a esta ducha. La ducha tiene dos tipos de sistemas para accionarlo: el de pedal, que está acá, entonces solamente con pisarlo ya se acciona, o el de mano, que está acá, que ven acá, que también acciona esta ducha y sale un chorro de agua como este. Deben estar expuestos mínimo 15 minutos al chorro con los ojos totalmente abiertos para limpiar cualquier residuo. Inmediatamente pues se trasladan al centro médico. La ducha de cuerpo entero, entonces también es por si existe algún derrame, algún accidente con alguna sustancia química, entonces se acciona con esta palanca, este triángulo que ven acá. Se acciona totalmente y también se debe dejar 15 minutos mínimo en la ducha. En lo posible retirar la ropa para evitar más complicaciones complicaciones porque la ropa se pega a la piel o porque la sustancia química entró en contacto con la piel y la ropa evita que se lave con el agua, etc. Entonces también están dispuestas para eso. Los extintores tenemos de este tipo, estos rojos que son multipropósito. Entonces estos también, en caso de que haya un conato de incendio o un incendio, el personal del laboratorio puede accionarlos, están por todo el laboratorio debidamente marcados. Y se tiene un botiquín. Si el botiquín se utiliza para atender emergencias leves o accidentes leves, de pronto un enrojecimiento en la piel, una quemadura muy leve, pero no se utiliza para dar primeros auxilios dentro del laboratorio, porque se tiene otros mecanismos para atender cualquier tipo de emergencia. Entonces, para las emergencias o atender las emergencias, se tiene a disposición la línea de los 4 ceros. Esto se puede marcar 4 ceros o asterisco 3 ceros desde los teléfonos del laboratorio. Normalmente, cuando es una emergencia con un poco más delicada, se llama a esta brigada para que
puedan atenderla. Puede hacer la comunicación o el encargado o también un compañero o un asistente para que la atención sea más rápida. Se dispone de teléfonos, aunque actualmente o este año se empezaron a colocar citófonos, unos un poco más pequeños, con un botón que inmediatamente comunica con la línea de atención, y ya pues nos están dejando teléfonos de este tipo. Entonces es importante que avisen de cualquier eventualidad dentro del laboratorio y eviten desplazarse o salir del laboratorio sin haber avisado para tomar las medidas necesarias del caso. Este es mi correo, les dejo el contacto para cualquier duda que tengan con respecto a lo que vimos en esta charla, cualquier duda que tengan con respecto a los videos que vieron, cualquier duda que tengan con respecto a cómo acceder a los laboratorios, los equipos, etc. Me pueden escribir y con mucho gusto la atenderé. Los dejo finalmente con el último caso de accidentes en el laboratorio. Luego de esta charla entonces van a desarrollar una evaluación y con esto pues ya deben aprobarla mínimo con un 80% para poder acceder a los laboratorios sin inconveniente. Espero que haya sido de utilidad. Es algo que no requiere detalle o no se va al detalle, pero sí el llamado es a que ustedes consulten toda la información importante para un trabajo seguro dentro de los laboratorios. Estamos para servirles y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias por su atención. In January 2010, 2 graduate students at Texas Tech University were conducting research on energetic or explosive compounds, funded by the U.S. Department of Homeland Security. The students were tasked with synthesizing and performing tests on a new compound, a derivative of nickel hydrazine perchlorate. Initially, the compound was made in small batches of less than 300 milligrams. But the 2 students were concerned about potential variability among different small batches of the compound, which could affect later test results. So they decided to scale up the synthesis to make a single batch of approximately 10 grams, enough for all of their testing. They believed that keeping the solid compound wet with a solvent would keep it from exploding. After producing the larger batch, the more senior graduate student observed that it contained clumps that he believed needed to be broken up prior to testing. While wearing safety goggles, he transferred half of the new compound into a mortar, covered the compound with a solvent, and used a pestle to gently break up the clumps. After some time, he took his goggles off and walked away. A short time later, he decided to stir the compound once again. He did not replace his goggles. As the pestle pressed against the compound, it detonated. The graduate student was seriously injured, his left hand severely damaged by the force of the explosion, causing the loss of 3 fingers, perforation of his eye, and cuts and burns to other parts of his body. Post-accident photos and video show extensive damage as the explosion fractured the lab bench, shattered bottles, and sprayed the lab with projectiles. Professor Dominic Casadante was head of the Texas Tech Chemistry Department at the time of the accident. From my perspective as department chair, you go through the emotional trauma of, oh my gosh, somebody that I know has gotten very seriously hurt, to soul-searching, why did this happen? With these academic incidents, people like to focus on the immediate actions of the individual involved and try to poke holes and with hindsight, assert some sort of blame on the incident, on the individual involved. And what we have to recognize is that there are bigger systems at play here that can influence safety. The CSB investigation at Texas Tech
found deficiencies in each layer of safety management within the institution. These included insufficient safety accountability and oversight by the principal investigators, the chemistry department, and the university's administration. And according to investigators, there were also important gaps beyond the university itself. I think that the way we were a year and a half ago is pretty representative of the way that a lot of universities, especially chemistry departments, are around the country. The main lesson I would really like, and it's the way that I start a lot of my talks on safety, is there but for the grace of God go you. That is to say, your universities. The victim at Texas Tech had been working on the energetic materials project for about a year at the time of the accident. But the CSB found that he did not receive any specific formal training on working with potentially explosive compounds. The two principal investigators believed they had verbally established a 100 milligram limit on the production of energetic materials. But the CSB investigation found there was no formal system for communicating this limit or verifying compliance. None of the lab researchers believed that a strict 100 milligram limit existed. When graduate students go into these new endeavors, a new project, a new process, they need to get specific training, and they need to have it ensured and have it assessed. Do they really understand what it is they're doing? And the CSB found that the use of personal protective equipment within Texas Tech laboratories was not consistently enforced. When we were at TTU, we learned that many people made the decision whether or not to wear their personal protective equipment based on the level of danger they felt that they were about to undertake. One of the issues that the CSB examined with the TTU incident was safety accountability. How do universities and academic institutions ensure that people are working in a safe environment? What we found at TTU was that the organizational structure was such that individuals that were responsible for doing safety inspections did not have direct authority or oversight over the principal investigators and their laboratories. Prior to the accident, the whole safety management structure reported to the Vice President for Administration and Finance. After this accident, the Provost and the President and I looked at this very carefully and decided that a new reporting structure was required. Dr. Taylor Amy is the Vice President for Research at Texas Tech University. Since the accident, Texas Tech has modified its organizational structure so that the Environmental Health and Safety Director reports to Dr. Amy, who also has authority over the principal investigators. We did this because we wanted to have this safety culture, this changing safety culture, to have a chance to grow and become part of the fabric of the institution. We needed to connect it more closely to the academic life of faculty. The CSB investigation determined there had been two previous near misses within the laboratories of the same principal investigators since 2007. While no one was injured, CSB investigators concluded there were similarities in the causes of these incidents to the January 2010 explosion. But these key lessons were missed at the time of the earlier incidents. The CSB would like to see TTU and really all universities create a tracking system to document the accidents that are happening so that they can facilitate learning, not just in the laboratory where the accident happened, but really in all laboratories. One of the areas that the CSB examined with the TTU case was the role of the grant funding agency in regard to safety. The CSB determined that the Department of Homeland Security, which funded the research at Texas Tech through an agreement with Northeastern University, had a general condition stating that the safety of researchers was the responsibility of the various host institutions. However, DHS did not impose any specific safety requirements for research with energetic materials, and Texas Tech did not evaluate the hazards or develop any specific university safety policies. Grant funding bodies can play a huge role in influencing safety by including stipulations and requirements in their grant applications. Because Texas Tech is a public institution in a state that lacks its own workplace safety program, it is not required to abide by the federal OSHA laboratory safety standard. But Texas Tech officials did voluntarily develop a chemical hygiene plan, using the OSHA laboratory standard as guidance.
When you look at OSHA's laboratory standard, though, it also focuses on health hazards of chemicals, not physical hazards of chemicals. That almost can lead one to decide that it precludes the need for writing standard operating procedures when working with chemicals that provide large physical hazards, fires, explosions, etc. To highlight this gap in the laboratory standard, the CSB recommended that OSHA issue a safety bulletin on the importance of controlling physical hazards of chemicals in the laboratory. And the CSB noted that no comprehensive guidance exists for conducting hazard evaluations within the dynamic environment of academic research laboratories. There's a lot of good suggestions and kind of hints at how to do it, but there's not comprehensive guidance on how to conduct thorough hazard evaluations for these graduate students who are doing much more independent research work. As a result, the Chemical Safety Board recommended that the American Chemical Society develop a methodology for evaluating and controlling hazards in academic research laboratories. The board also recommended that Texas Tech University should revise and expand its chemical hygiene plan to ensure that the physical hazards of chemicals are controlled, and develop and implement an incident and near-miss reporting system. There's a lot of momentum here for safety consciousness on campus, but it shouldn't have had to come to that. Don't wait for a serious accident to happen on your campus to begin to think about safety and transform your own culture. When we think about the role of principal investigators and senior campus administrators in lab safety programs, I have concerns because in many places I feel they are not providing the leadership in this that's needed. Dr. James Kaufman is the president of the Laboratory Safety Institute, a nonprofit organization which provides safety training for universities. Academic institutions encourage their students to achieve excellence in their work. They need to apply that same high standard to their laboratory safety programs, environmental health and safety programs. To achieve a high safety standard, the CSB investigation identified key laboratory safety lessons for universities. Ensure that research-specific hazards are evaluated and then controlled by developing specific written protocols and training. Expand existing laboratory safety plans to address the physical hazards of chemicals. Ensure that safety personnel report directly to a university official who has the authority to oversee research laboratories and implement safety improvements. Document and communicate all laboratory near misses and incidents. You know, I have a PhD in physical chemistry, and I have a lab safety story. I could pull together many friends and we could sit in a room and share our lab safety stories. That should make us stop and ask these stories that we can share, those of us who've gone through the graduate program, you know, are those just stories or are those really opportunities to ensure that nobody dies again or nobody is seriously injured again, at least to the best of our abilities? Exploring the unknown, doing research, always involves risks. Those risks are worth taking. We know that as a society. And as a society, we owe it to ourselves to do them in the most efficacious and safe ways we can. The CSB calls on universities to study the key lessons from our Texas Tech accident investigation and do everything possible to provide safe working environments in their laboratories. Thank you for watching the CSB safety video. To obtain the CSB's case study on the Texas Tech University laboratory accident, please visit csb.gov.